Primer día sin mascarillas obligatorias en el transporte público. Los pasajeros de guaguas, de taxis o de tranvías han podido verse hoy las caras por primera vez tras casi 3 años de mascarilla. Aunque algunos viajeros todavía se resisten al cambio y mantienen esa mascarilla por prevención. Donde más esperada es sin duda a bordo de los aviones. 3 años después, la mascarilla deja de ser obligatoria en los aviones. España es el último país de la Unión Europea que levanta esta restricción, una reivindicación de las compañías aéreas, del sector turístico y de los propios pasajeros. Comentarle, como ven, que es el primer día sin mascarilla a bordo. Muchas gracias por su atención, espero que disfruten del vuelo. Bueno, ya ese mensaje del piloto le ha seguido en muchos vuelos, hasta un aplauso. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos que mirar de nuevo a la costa de Canarias, para contarles el drama que seguimos viviendo con la inmigración irregular. Ahí en Lanzarote, Sara Duarte, una de las personas que viajaban en una Zodiac, no pudo aguantar la dureza de ese viaje. Los marineros de Salvamento Marítimo no pudieron reanimar a esta persona y finalmente confirmaron su fallecimiento en tierra. La embarcación neumática en la que iba con al menos otras 42 personas se encontraba semi-hundida. Fue necesario el traslado de otras 9 personas a un centro sanitario y no se descarta que otras 7 personas se quedaran en el mar. Los miércoles, esto ya es un clásico, Silvia Mascareño, hay cita con la crispación política ahí en el Congreso de los Diputados. Hoy no iba a ser una excepción, hoy el debate lo ha centrado el cambio de la ley del solo sí es sí. Sí, pero ahora no solamente se enfrenta gobierno y oposición, sino los socios del Ejecutivo a cuenta de los errores de una ley que ya Sánchez hoy ha reconocido como propios. Precisamente hoy hemos conocido el SIS sobre desigualdad de género, que deja datos que son llamativos. La sociedad española tiene la sensación de que se han reducido las brechas entre mujeres y hombres en los últimos 10 años. Preocupa otro dato: un 20% de los españoles cree que obligar a su pareja a tener sexo es inaceptable, pero consideran que no debería ser castigado por ley. Y ya se superan los 11.000 fallecidos, más de 53.000 heridos en Turquía y en Siria, donde continúan, ahí lo tienen, esas labores de rescate a contrarreloj en busca de supervivientes de los 2 grandes terremotos del pasado lunes. Detenido un hombre de 42 años como presunto autor de 3 incendios ocurridos en San Mateo, en Gran Canaria. Los daños ocasionados están valorados en más de 8.000 euros. El arrestado es trabajador de un negocio cercano. Y la Fundación Canaria Irichen presenta una nueva iniciativa para recaudar fondos para ayudar a salir de las adicciones. Es una subasta benéfica de cuadros. Más de 40 políticos se han animado y han creado su propia obra de arte. Y ojo, porque sorprende, hay bastante nivel, no se crean. Bueno, y en el escenario del carnaval, ahí en Santa Cruz de Tenerife, ya está todo listo, preparado para esa gran gala en la que se va a elegir a la reina de los mayores, Cristina Falcón, y el espectáculo arranca en poco menos de 3 horas. Sí, ya está todo preparado para recibir en este escenario a las 8 aspirantes a Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, un acto que además estará amenizado por las agrupaciones musicales de mayores de toda la isla y que podremos seguir en directo aquí en Radio Televisión Canaria a partir de las 5:30 de la tarde. Pues el carnaval, como casi todo en Canarias, va a seguir con frío y además van a continuar las lluvias. Vicky Palma. Mañana y el viernes vamos a seguir con fuerte inestabilidad en buena parte del archipiélago. Se va a traducir en nubes en cantidades variables, en probables precipitaciones en forma de chubascos. Mañana sobre todo por la tarde y por la noche, en general de carácter débil, pero podrían ser de nieve en las cumbres de La Palma y de Tenerife a partir de unos 1.800 metros de altitud. Las temperaturas no van a cambiar y el viento, aunque flojo, va a tender a componente sur. Me gustaría usarla de momento porque bueno, tengo a mi madre que es mayor también y por precaución de momento sí la uso. Yo pienso que es hora de que la gente decida si se la quiere poner que se la ponga y esta gente que la quiere poner que se la ponga. Que todavía hay gente con el virus por ahí, no sé, y tenemos que tener mucho cuidado de no volverlo a coger. Sinceramente el COVID llegó y no se va a ir, o sea que ya es hora de vivir con él.
Bueno, hoy entra en vigor otra cosa, la norma y la ley del sentido común. Cada uno tendrá que gestionar si la usa o no, pero ya no es obligatoria en el transporte público. Y vamos a ir hasta un lugar, Rubén Castellano, nuestro compañero, está allí donde muchos llegan con prisa para coger una guagua. Y hoy además, Rubén, no hay que estar buscando en el bolsillo la mascarilla. La gente, cuéntanos, ¿se está animando a dejarla de lado o la llevan en la cara? Pues en la estación de San Telmo hay disparidad de opciones entre los usuarios. Hay quienes han decidido quitársela, otros que la mantienen y otros que la guardarán por si acaso la guagua esté llena. A esta hora, a las 2:30, cientos de personas vuelven a sus casas después de trabajar y, como pueden ver, pues la mayoría ha optado por quitarse la mascarilla. Ya se cumplían casi 3 años desde el inicio de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Fue en mayo de 2020 cuando se hizo obligatoria esta medida. Chofer y usuarios sin mascarilla haciendo uso de las líneas con dirección al sureste de la isla a esta hora. Los primeros usuarios de la madrugada pudieron disfrutar del aire fresco en el rostro al subir a su transporte habitual. Sí es más cómodo, sí es más cómodo. Sí, claro, no te agobia tanto. 33 meses después decimos adiós a la obligatoriedad de su uso en guaguas, tranvías, taxis, avión o barco. A ver, es más a gusto porque estás más liberado, pero bueno, también pienso que hay situaciones que se debería seguir usando, como en los centros de salud o en las farmacias o en los veterinarios también. Los transportes públicos deberían de haberlo hecho desde hace tiempo. Aunque los transportes ofrecen esa libertad, muchos son los que continúan llevándola. En el transporte siempre la llevo. Creo que todavía no es el momento para quitarla. Por si acaso las moscas. Si hay una aglomeración de gente, sí, yo prefiero usar. Guaguas cerradas para muchos virus y todo. Su uso en los taxis ha dejado muchas anécdotas. La gente de las discotecas, que están en la discoteca, todos sin mascarilla, tenían que subir al taxi con mascarilla. Ahora las llevaremos en la mano por aquello del por si acaso, aunque hay que reconocer que a partir de este momento ya nos veremos las caras y después de tanto tiempo atisbaremos la sonrisa del que tenemos enfrente. Han pasado casi 3 años desde que estalló la pandemia. Todo este tiempo ha sido obligatorio el uso de la mascarilla en los aviones. Hasta hoy, a partir de ahora, el cubrebocas ya no es necesario. Eso sí, el Ministerio de Sanidad insiste, si se tienen síntomas, es necesario seguir utilizándola para proteger al resto del pasaje. España es el último país de la Unión Europea que toma esta decisión, una vieja reclamación tanto de las compañías aéreas, del sector turístico, como de los propios pasajeros. La gran mayoría de los pasajeros han entrado con una sonrisa, algún que otro despistadillo que entra todavía con la mascarilla, pero en cuanto entra y me vean a mí sin mascarilla, dicen, ¡ay, era hoy! Sí, era hoy. Creo que ya era hora. Hace tiempo que deberían haberla quitado en los transportes públicos y en el resto de los sitios. Ya era hora de que quitaran las mascarillas por la comodidad de todos. Las ópticas son otros espacios interiores donde la mascarilla deja de ser obligatoria. A partir de hoy, los que accedan a estos establecimientos no tienen por qué llevarla. Sí, se va a seguir exigiendo en los centros de salud, en los hospitales, las residencias de mayores y en la farmacia. Con la aprobación de esta nueva normativa, además de las ópticas, también se elimina esta restricción en los centros auditivos y en las ortopedias. Una medida que ya habían adoptado otros países europeos tras bajar los contagios por COVID-19. Deseábamos, porque realmente hay situaciones, hoy había situaciones, desde que empezaron a relajarse esas medidas, en las cuales no era necesario. Aquí en la zona de tienda, difícilmente poder probar una gafa de sol, una gafa de vista a un cliente con la mascarilla puesta. Bueno, eso era casi una tortura. El caso es que los expertos, la Sociedad Española de Epidemiología, sí que recuerda que esa mascarilla sigue siendo recomendable siempre para las personas que tengan síntomas respiratorios compatibles con el COVID, pero también con la gripe y con otras infecciones respiratorias para proteger a nosotros y también a nuestros compañeros. Por ejemplo, piensen en el entorno laboral. Pero también hay muchas personas, porque todo tiene su cosa, que afrontan esta nueva etapa con ciertos miedos e inseguridades. Después de 3 años completos, la mascarilla se había convertido en una herramienta para protegernos del virus, pero también una barrera que oculta nuestras inseguridades.
Subir al transporte público y ponerse la mascarilla se ha convertido en una rutina que llegó de un día para otro. Las personas estaban deseando, para ellos quitarse la mascarilla es volver a ser libre nuevamente, a llevar mi propia estética. Retirarla ahora puede generar ansiedad que nos provoque miedos, inseguridades y por eso es necesaria una adaptación gradual. En el proceso de ir poco a poco en las guaguas, en los medios de transporte, quitándonosla de encima, también llevemos un proceso de adaptación de ir quitándonosla poco a poco porque nos podemos sentir vulnerables, podemos sentir que nos pueden juzgar, podemos sentir que podemos contraer la enfermedad. Y es que en estos años la mascarilla se ha convertido en un escudo para esconder inseguridades, por ejemplo en la adolescencia, o evitar enfermedades para los mayores. Que porque ya se pueda estar sin mascarilla, no quiero quitármela todavía. No, yo por supuesto sin mascarilla. Es un placer. Porque tengo un catarro, porque tengo la garganta mal y tampoco quiero ni contagiar a nadie. Cuando hay mucha gente en la guagua, prefiero más llevarla. Para mí debería dejarla un poco más de tiempo. Con o sin obligatoriedad, lo importante es seguir utilizando el transporte público con total seguridad. Los que se han vuelto a ver hoy las caras son los diputados en el Congreso, sesión de control en la Cámara, sesión de control al Gobierno, y se nota que la reforma de la ley del solo sí es sí ya está ahí en el Congreso, porque todos los partidos, todos los grupos parlamentarios, Silvia Mascareño, han usado esa norma como artillería dura para atacarse unos y otros. Y además, Silvia, matiz, con importantes ausencias también dentro de la Cámara, todo se ha dicho. Sí, esta primera sesión de control de 2023 ha estado marcada por las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la intención de los socialistas de modificar la ley del solo sí es sí para acabar con las rebajas de condenas. Y precisamente esas rebajas de condenas han hecho que la oposición con una mano se ofrezca a ayudar al Gobierno y con otra pida responsabilidades políticas. Y hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido parte de esas responsabilidades, pero en ausencia de las ministras de la formación morada en el hemiciclo, quien ha quedado señalada ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop. Sánchez y el PSOE asumen su cuota de responsabilidad por los errores de la ley. Usted preside un gobierno que es una chapuza, un esperpento. Esto parece ciencia ficción, pero es que es real. Y aquí no dimite nadie. Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Yo doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Dejen de pelearse entre ustedes, reconozcan de una vez el error garrafal y dedíquense a arreglar esta ley. Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas. Y mientras Yolanda Díaz pasa palabra, ¿con tanta tensión en la coalición hay margen para el acuerdo? El debate sigue en los pasillos. Por supuesto que va a haber un margen para el acuerdo y estamos trabajando en ello. La polémica en algún sentido ha ido demasiado lejos y no vamos a contribuir a la polémica. No nos vamos a apuntar en ningún tipo de campaña en contra del Ministerio y de la ministra, pero también entendemos que la ley quizá es perfectible. Igualdad pide no volver al modelo penal de la manada. Solo hay una cosa. Y esa es precisamente la línea roja que ponen las ministras de la formación morada. Tanto Belarra como Irene Montero insisten en mantener el consentimiento como eje de la ley para no volver al Código Penal anterior, al que ahora bautizan como el Código Penal de la manada. El problema que tenemos en este país, señorías, por favor, hasta la aprobación de la ley solo sí es sí, señoría, no es solo que, por supuesto, que haya jueces que les bajen penas a agresores sexuales. El problema que tenemos es que la mayoría de los agresores sexuales en este país no han pisado un juzgado en su vida. El consentimiento tiene que seguir en el centro de la ley solo sí es sí y del Código Penal. No podemos volver al Código Penal de la manada y a decirle a una víctima que aterrorizada, atemorizada, se quedó paralizada durante la agresión, que es una víctima de segunda y que su agresor va a tener menos penas que una persona, una mujer, que sí pueda mostrar una herida.
Pues mientras eso ocurría en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, hemos conocido la última encuesta del CIS sobre desigualdad entre géneros, hombres y mujeres en España, y arroja datos que son, cuando menos, sorprendentes. La sociedad española tiene la percepción de que en la última década, bueno, sí que se ha avanzado, se ha reducido la brecha entre hombres y mujeres, pero hay otro dato preocupante. El 20% de los españoles considera que, aunque inaceptable, forzar a tu pareja a tener prácticas sexuales, dicen que no debería ser castigado por ley. El porcentaje de personas encuestadas que así lo creen es de un 67% y lo opinan sobre todo los hombres. Aunque ha habido avances, casi todos coinciden en que todavía existe mucha desigualdad, sobre todo las mujeres. Con el tema de la difusión de imágenes de contenido sexual sin que la otra persona haya consentido, la mayoría lo condenan, como también condenan el hecho de mantener relaciones sexuales con una persona que se encuentre bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Llama la atención tres datos, y es que consideran inaceptable un 88% de la población encuestada el hecho de realizar tocamientos a alguien sin su consentimiento. Solo un 76% creen que no se debe mantener relaciones sexuales con su pareja sin que ésta haya consentido, y un 70% solo condena el hecho de besar a alguien sin que esta persona lo quiera. Donde que sí hay unanimidad es en el 98,8% de las personas que condenan el acoso sexual. Gracias, Silvia Luz. Y los acusados de violar a una menor en Tenerife dicen que las relaciones sexuales fueron consentidas. La víctima, 14 años tenía en ese momento, tenía además un perfil vulnerable y de gran inestabilidad emocional. Es lo que aseguran los peritos forenses que testificaban hoy en ese juicio. Lidia Rodríguez. Inmadura, ansiosa e insegura son algunos de los adjetivos de las conclusiones que han destacado los peritos psicológicos en la jornada de hoy. Ninguno ha aclarado si estaba preparada o no para consentir esas relaciones sexuales, pero sí han concluido que su forma de actuar estuvo relacionada con su trayectoria vital. Una niña en situación de riesgo casi desde su nacimiento y víctima de abusos sexuales en varias ocasiones. En esta segunda y última jornada del juicio también han testificado los acusados. Han asegurado que las relaciones fueron consentidas por la víctima y que en ningún momento opuso resistencia. Para ellos, para estos dos acusados, se piden 10 años y medio de prisión por delitos de abusos sexuales. El juicio ha quedado visto para sentencia. Hablábamos antes de la brecha entre hombres y mujeres. La medicina en Canarias ya es cosa de mujeres. En la provincia de Las Palmas, por ejemplo, las médicas que están en activo representan más de la mitad, más del 52% del total de profesionales que están colegiados. Los datos demuestran que la tendencia predominante hasta ahora se está invirtiendo. Si los hombres representan casi el 90% de los médicos entre los mayores de 70 años, en el segmento de menores de 30 la proporción de médicas ya está rozando el 70%, un reflejo de que las universidades de medicina tienen mayoría de alumnado femenino. Sin embargo, en Canarias todavía no se ha alcanzado la igualdad sexual, por ejemplo, en materia de investigación. El porcentaje de mujeres dedicadas a investigación no iguala al de los hombres, ya que la investigación dentro de la medicina es muy sacrificada, requiere mucha renuncia personal, familiar. Queremos hacer un llamamiento, pues, a los servicios públicos de salud, a los laboratorios, para reforzar esa investigación y darles más tiempo a las mujeres en particular, que son las que más tiempo invierten también en la conciliación de la vida laboral y familiar, para dedicarse a ello. Cuando tú de niña dices, yo quiero ser médico, yo cuando se lo dije a mis padres se rieron de mí. ¿Por qué? Porque era la primera médico de la familia, era como algo, médico, ¿no? Pero si tienes un referente, si te das cuenta de que otras personas lo consiguen, ¿por qué tú no puedes? Francisca tiene 31 años y lleva 3 como médica adjunta del servicio de digestivo en este hospital de Gran Canaria. Cada día tiene que dividir su tiempo entre las consultas generales, las específicas de páncreas y las endoscopias. A la investigación se dedica en su tiempo libre. En el día a día vemos de media 30, 40 pacientes en consulta. Tenemos unas salas de endoscopia sobrecargadas completamente, que están desde las primeras horas hasta última hora y sin parar. Pues lo que necesitamos es un poquito de tiempo. Si queremos progresar, si queremos ser mejores, si queremos saber más, pues necesitamos tiempo y para eso necesitamos más recursos.
A pesar de las exigencias del trabajo asistencial, ha conseguido una beca de investigación sobre el cáncer de colon. Sus conclusiones permitirán priorizar pacientes en las listas de espera. Y nos hemos dado cuenta de que todos los pacientes esperan lo mismo para hacerse una colonoscopia, independientemente, por ejemplo, del riesgo que tengan de tener un cáncer. Entonces nosotros planteamos un estudio con la idea de generar un modelo predictor del cáncer de colon que nos permita pues estratificar el riesgo que tienen los pacientes de tener un tumor. Lo haces porque te gusta, porque tienes interés, pero no porque te lo vayan muchas veces a reconocer. Maite dirige el servicio de hematología desde hace 2 años, aunque su trayectoria en el servicio se remonta a 1992. Fue ella la que puso en marcha la sección de diagnóstico molecular, un servicio pionero que estudia los genes. Si ese gen está presente, nos ayuda o nos facilita el diagnóstico, pero no solo eso. Hoy en día en muchos casos nos facilita el tratamiento. Buscamos alteraciones nuevas, publicamos alteraciones nuevas, hacemos estudios de análisis de los datos de nuestros pacientes de aquí de la población canaria, etcétera. Con premios y sacrificios a su espalda, tanto Maite como Francisca conmemoran así el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tirando de vocación y esfuerzo para seguir aportando a la sanidad canaria. Breña Baja se ha convertido en el primer municipio de La Palma que aprueba un plan interno de igualdad, acoso laboral y también sexual. Es un importante paso para prevenir y para evitar posibles casos de desigualdad y de acoso. Tiene más datos Magali Cáceres. El plan, en el que se ha venido trabajando durante los 2 últimos años, acaba de ser aprobado por unanimidad durante la última sesión plenaria municipal y establece las bases para la igualdad en una institución que cuenta con un 56,5% de mujeres en su plantilla. Breña Baja, un municipio que ronda los 6.000 habitantes, se convierte así en el primero de la isla de La Palma en aprobar un plan de estas características para lograr la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El plan se desarrolló durante varias sesiones con el propio personal, por lo que toda la plantilla, sin excepción, ha entendido la importancia y la necesidad de su aprobación. Nos adelantamos a la ley, a la normativa que ya establece como obligatorio que las distintas instituciones lo tengan. Es el mismo ayuntamiento que tiene un 56% de mujeres pues como empleadas y eso no nos lo dice una ley, nos lo dice el día a día. Tras su viaje primero a Cuba, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, llega a Venezuela. Allí va a comenzar la agenda oficial, será esta misma tarde, que va a estar muy marcada, Jonathan Denis, por los encuentros con canarios que viven ahí en el país. El primero de esos encuentros se va a producir en apenas unas horas en Vargas, en el estado de La Guaira, a donde Ángel Víctor Torres se va a trasladar desde aquí, desde Caracas, para conocer y escuchar la historia de los canarios y descendientes de ellos que viven allí, y donde también tiene previsto visitar un consultorio médico financiado por el gobierno de Canarias en la Unión Canaria Venezolana. Se estima que aquí en Venezuela viven cerca de 56.000 residentes canarios y muchos de ellos reciben ayudas del Ejecutivo para alimentación o medicamentos. Durante estos 4 días que va a durar la visita de Ángel Víctor Torres a Venezuela, se va a reunir con canarios, no solo con estos que viven en Vargas, sino también con los que lo hacen aquí en Caracas o en las ciudades de Valencia, Maracay o Acagua. En esta última ciudad de Acagua, el sábado va a participar también en el encuentro de tradiciones canarias. El objetivo, asegura, es conocer de primera mano las historias de los canarios que residen aquí y no perder esos lazos que nos unen. Es el momento en el que llegaba al muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, 66 migrantes, entre ellos 27 mujeres, 3 de ellas embarazadas. Ya han sido trasladadas hasta un centro sanitario para un chequeo médico. Llegaban a primera hora de la mañana. Eran rescatados por salvamento marítimo a unos 15 kilómetros al sur de la isla. Horas antes eran rescatados otro grupo, 43 personas viajaban en una Zodiac, una de ellas, Sara Duarte. Buenas tardes, Sara, fue rescatada sin vida. Así es, porque a la llegada de la Salvamar Al Nair, la neumática se encontraba con 10 centímetros de agua en su interior. A las 5 de la mañana llegaron hasta el muelle comercial de Arrecife las al menos 43 personas que iban en su interior. En tierra, como comentas, confirmaron el fallecimiento de una de ellas. Además, fue necesario el traslado de otras 9 a un centro hospitalario, entre las que se encontraban una bebé y 2 personas en estado crítico, aunque ellas se encuentran fuera de peligro. La ONG Caminando Fronteras no descarta que otras
7 personas pudieran quedarse en el mar. Y es que Lanzarote está siendo el primer puerto de llegada de las más de 720 personas que durante este mes de febrero ha recibido Canarias, por medio de la que confirmamos es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Precisamente este repunte migratorio que se vive en las islas pone de nuevo la mirada en los campamentos de acogida, concretamente en el campamento de Las Raíces en Tenerife, donde la derivación de estas personas es continua. Llegaron el otro día 400 personas que están a las esperas de entrar en el campamento de Lanzarote y Fuerteventura, y estamos a la espera de que entren otros tantos más. Desde la asociación Hay Raíces afirman que más de 600 personas migrantes viven en la actualidad en un campamento que no reúne las condiciones deseadas, al estar situado en un entorno en el que la humedad, las bajas temperaturas y la lluvia no ayudan. Muy frío, agua muy frío. Mucho problema aquí todos, muchos problemas. Nos llaman y demás y vemos como las carpas se les siguen mojando por dentro. A día de hoy esto sigue pasando, no se ve, pero hay que darle voz. También la comida es escasa teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran. Son los voluntarios los que cada tarde se dan cita en los alrededores del campamento para ofrecerles a las personas migrantes chocolate caliente y ropa, en un gesto de solidaridad compartida con el que cada día renuevan sus sueños. Los equipos de emergencia están haciendo un esfuerzo titánico para tratar de encontrar supervivientes enterrados bajo escombros como estos. Están viendo la señal en directo que nos está sirviendo una de las televisiones públicas turcas. Miles de edificios se han desplomado, hay en Turquía y también en Siria. Bueno, señal en directo de Reuters, la agencia internacional, corrijo. 11.000, fíjense cómo ha subido la cifra de fallecidos. Sabemos todos que este número no está ni mucho menos cerrado, por desgracia. El recuento oficial de muertos, más de 53.000 son ya los heridos. El caso es que ahora se está en esa fase de las primeras 72 horas, que son claves vertiginosas para el rescate. Entre tanta tragedia también se van obrando, lo van a ver, los milagros. Con los primeros rayos del día regresan las esperanzas de localizar supervivientes del terremoto. En Gaziantep, varios equipos trabajan sin descanso, conocedores de que cada segundo que pasa juega en contra de las víctimas. Youssef lleva 2 días esperando noticias de sus familiares, atrapados bajo los cascotes en un edificio de Alepo. Escuché su voz, dice con preocupación y pánico en los ojos. Y es que cada rescate es una bocanada de aire para estos héroes, que han conseguido poner a salvo a más de 8.000 personas. Es el caso de Mohamed, quien tras calmar su sed con el tapón de una botella, esboza una sonrisa. No es sencillo después de permanecer 45 horas atrapado bajo los escombros. En Jandaris, estos rescatistas tratan de calmar a la pequeña Nur. Sus ojos, asustados, aparecen entre los cascotes. Acaricia su cara y le da la mano. Es su forma de decirle que no está sola. No tengas miedo, por favor. Mírame, tu padre está aquí, le suplica mientras trata de retirar el polvo de su rostro. Auténticos milagros como el de esta familia de Idlib. Cuentan que han vuelto a nacer. En esos momentos es imposible reprimir la alegría. Historias de supervivientes que han logrado resistir aplastados por los escombros de un terremoto que los sorprendió en medio de la noche. Bueno, un desastre natural. Vamos ahora con las consecuencias de un conflicto bélico, porque aún no se puede determinar la dimensión real de las consecuencias de la guerra en Ucrania a largo plazo, pero sí que notamos su impacto desde que estalló esta guerra. El consejero de Hacienda ha reconocido hoy que el conflicto en Ucrania condiciona la economía en Canarias. La guerra sigue provocando un grave impacto, especialmente en la industria energética y alimentaria, como consecuencia de esa escalada inflacionista que compromete la recuperación prácticamente de toda Europa. El consejero de Hacienda, sin embargo, se mostró optimista con la situación de Canarias. El caso de la economía canaria del 22 cierra con buenas perspectivas, sin desmerecer las incertidumbres que la inflación o el precio del dinero y la propia guerra siguen generando.
Y los datos de empleo en España y en Canarias van bien, van mejor que antes de la pandemia. Sin embargo, algunos grupos políticos afirman que la economía canaria sigue en jaque por la gran dependencia del exterior del archipiélago. Una gran parte de lo que consumimos viene del exterior y bueno, pues ese incremento incontrolado del combustible pues está afectando significativamente pues a cuestiones como la importación. La búsqueda de medidas que contengan los efectos que puedan seguir ejerciendo sobre los precios energéticos y también sobre los alimentos. Quien más lo está sufriendo es el sector primario. Pero creo que se han articulado medidas tanto desde este gobierno como el gobierno central. España sigue siendo el país de la eurozona con una menor tasa de inflación y dentro de España la Comunidad Canaria una de las menos afectadas. También han expresado su temor de que la situación se siga prolongando si no se cambian las estrategias. Optar por la diplomacia, optar por las mejores relaciones posibles, por obligar a las partes a sentarse de alguna forma. Y las economías de guerra lo que llevan es alentar a intervenciones gubernativas allí donde sea necesario para aliviar escaseces críticas. El Partido Socialista está muy preocupado en el ámbito social. ¿Qué repercusión tiene esta inflación? Rodríguez indicó que mira con atención la subida del precio del dinero que puede generar otro gran problema a corto plazo a todos los niveles económicos. 2 semanas ya de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia con 2 efectos directos. 5.000 juicios se han suspendido en ese tiempo aquí en Canarias y 320 millones de euros están paralizados en las cuentas de los juzgados de todo el país. En Canarias casi 5.000 juicios se han visto afectados. Centenares de procedimientos que entran nuevos al órgano y que no se pueden empezar a tramitar porque no está letrado de la Administración de Justicia. En Las Palmas, juicios, se han suspendido 1.200 juicios. Aparte de los 1.200, 1.400 diligencias que están conciliaciones, comparecencias. En el conjunto del país, las suspensiones ya van camino de las 100.000, cifra que además crece en cada jornada de protesta motivada por la reclamación de subida salarial de estos funcionarios acorde al incremento de competencias que asumieron en 2009. Que se llegó a un acuerdo con el Ministerio, acuerdos firmados que están publicados en su página web. A día de hoy no están cumplidos. Entonces, nuestra reclamación principal es que se cumplan esos acuerdos. Esto se está colapsando totalmente la justicia. 35 millones de euros paralizados en las cuentas judiciales de las islas. En dichos depósitos figura dinero de multas, indemnizaciones, subastas, algo que también afecta a los abogados. Han señalado declaraciones, audiencias previas, incluso hacer actuaciones directamente en el registro civil y todo se lo suspenden y se lo suspenden al momento. El Ministerio de Justicia se reúne este miércoles con los secretarios de Gobierno, aunque los funcionarios desconfían de este movimiento ya que aseguran deberían haber convocado al comité de huelga. Operación policial contra el tráfico de drogas en Arrecife, en Lanzarote. Hay 13 detenidos, 12 registros domiciliarios en los que se intervinieron 84.000 euros, más de 3 kilos de cocaína y 80 gramos de heroína. La investigación comenzó a raíz de la detención de varias personas en el aeropuerto que pretendían introducir la droga en la isla. Y en San Mateo, en Gran Canaria, la Guardia Civil ha detenido a una persona que tiene 42 años como presunto autor de 3 delitos de incendio, uno de ellos este que ven en un restaurante donde causó daños valorados en 8.000 euros. En la planta superior del local reside una familia que por suerte no resultó herida. El arrestado es trabajador de un negocio cercano a ese restaurante. Las cámaras de seguridad que lo grabaron todo. Con más de un siglo de historia, vamos a cambiar de asunto. El Gran Hotel Taoro, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, se está preparando para volver a abrir sus puertas tras 48 años de cierre. El edificio aspira a convertirse en un hotel de 5 estrellas, gran lujo, y cuenta con una inversión importante, 35 millones de euros. Isaac Tacoronte. Construido a finales del siglo XIX, cerró sus puertas en 1975, el Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz está listo para su rehabilitación. Se trata del primer gran hotel que se construyó en nuestro país y, por supuesto, el hotel que cambió el concepto de la llegada de turistas al archipiélago. El proyecto está previsto que tenga una duración de 22 meses y va a contar con un presupuesto de 35 millones de euros, la mitad de ellos aportados por el Cabildo de Tenerife. Más de 400 camas, 3 piscinas climatizadas o 6 espacios gastronómicos
van a llenar este edificio por el que en su momento pasaron clientes tan ilustres como Alfonso XIII o la escritora Agatha Christie. Se va a rehabilitar por fin un hotel que arrancó en 1890, es decir, en el siglo XIX, que fue el primer referente turístico cuando todavía nadie hablaba de turismo. Es un turista distinto al que tenemos en el sur, porque esto no es exactamente un hotel de playa, es más que eso, ¿no? Y entonces va a ser un tipo de cliente diferente. Bueno, Tenerife, que aumenta su oferta, en La Palma ocurre todo lo contrario. Cuenta con 5.000 camas turísticas menos tras la erupción volcánica y eso podría estar detrás de la pérdida de conectividad aérea en la isla en el último año. Así lo ha dicho la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, durante su visita a La Palma para tratar de buscar medidas que ayuden a la recuperación. A corto plazo ya anuncia que se va a poner en marcha una nueva edición de los bonos turísticos en La Palma. Lo que nos traslada los turoperadores de las distintas aerolíneas es que no programan y que da igual que exista un sistema de incentivos o no, que si lo hubiéramos podido tener legalmente hubiera sido perfecto, pero no pudo ser. Da igual el incentivo porque dice que no tienen plazas alojativas para poder programar, no programan, no les resulta rentable y por eso no lo hacen. Este 8 de febrero se incorpora el volcán de Tirajana a la frecuencia marítima La Estaca. Los cristianos, tras casi un mes en varada técnica, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife hizo públicos los datos estadísticos del año pasado. En torno a 170.000 pasajeros llegaron al Hierro en barco en 2022, un número que se acerca bastante a las cifras previas a la pandemia. Esto supone 15.000 pasajeros más con respecto a 2021. El presidente del Cabildo del Hierro ha valorado de manera positiva estos datos que consolidan la isla como destino preferido y ha hablado de las necesidades que plantea esta situación a las conexiones marítimas. Esto nos hace repensar si el barco que tenemos es el adecuado, si la disposición, la frecuencia, el tipo de embarcación y las condiciones generales son las que se definieron en la obligación de servicio público o si hay que definir otras. En La Laguna, en Tenerife, Coalición Canaria pide explicaciones al Partido Socialista sobre la adjudicación de cientos de contratos menores que denuncian fueron adjudicados a dedo. El alcalde lo niega todo y los nacionalistas ya han advertido que, amenazan con los tribunales. Son los expedientes que ha informado el secretario al día de hoy, sin contar, evidentemente, la taquilla del Teatro Leal, que sumaría y estaríamos ya cerca de los 3,5 millones, casi 4 millones de euros, de dinero que o no se ha gestionado conforme a norma o no se sabe dónde está. Coalición Canaria está intentando trasladar a la ciudadanía que aquí se llevan a cabo contrataciones desde este ayuntamiento a dedo. Y es totalmente falso, es rotundamente falso. Ya está bien de intentar engañar a la ciudadanía de este municipio. Todos y cada uno de los contratos que se hacen en este ayuntamiento tienen el visto bueno de todos los funcionarios. El futuro del único club de caminantes y de montañeros de La Gomera es una incógnita ahora mismo. Con casi 200 socios, ninguno quiere hacerse responsable de esa dirección. El plazo para presentar candidaturas es hasta el viernes o tendrán que cerrar. Desde 2009, el Club de Caminantes y Montañeros La Taparucha ofrece a sus casi 200 socios federados la posibilidad de conocer La Gomera a través de los 600 kilómetros de senderos con los que cuenta la isla. Despejarte del agobio de la semana de estar trabajando, es un relax. Tras 6 meses, el máximo permitido por los estatutos, con un equipo directivo en funciones, La Taparucha teme por su continuidad. Hace 2 años, cuando la actual Junta entró a formar parte del club, también se dio la misma circunstancia. En la asamblea ordinaria no había ninguna plancha que se presentara y gracias a un compañero que dio el paso se pudo conseguir, pero lo hicimos in extremis. 14 años de historia en un club que aúna deportes, naturaleza y patrimonio cultural y que tiene todas las esperanzas puestas en continuar su actividad en la asamblea que se celebra el próximo viernes. Alexis Ravelo, Manolo Vieira, Jane Millares Al, Rafael Robaina, hijos predilectos de Gran Canaria, porque el Cabildo de la isla ha aprobado hoy esa relación de personas y entidades que van a ser distinguidas con los honores y las distinciones insulares.
7 mujeres, 9 hombres y 7 entidades. El Cabildo de Gran Canaria entregará el próximo 17 de marzo, en su 110 aniversario, los honores y distinciones. Este año serán galardonados como hijos predilectos de Gran Canaria el humorista Manolo Vieira por su larga trayectoria sobre los escenarios, la artista Jane Millares, recientemente fallecida, que fue referente del movimiento artístico indigenista, el exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, y el escritor Alexis Ravelo, que también nos dejaba hace tan solo unos días. ¿Qué puedo decir de Alexis Ravelo, ¿no? Una calidad literaria, una proyección nacional e internacional extraordinaria. Importantes son también como galardones los hijos adoptivos de la isla, premios que recaen en la escritora Dolores Campos a título póstumo, en el impulsor de la Fundación Iritzen, Jorge Jesús Hernández, y en el investigador Delvis Rodríguez. Siempre intentamos que las personas o las empresas o los colectivos a los que se distingue sean auténticas referencias en el ámbito para el que se les designa. El listado se completa con el CAN de Gran Canaria y el Roquenublo de Gran Canaria a otras 16 personas y colectivos como ADEPSI o la Unión Deportiva Taboriente. Pues Iritzen, una de estas ONG, sigue trabajando y mucho para ayudar a escapar, sobre todo, de las distintas adicciones. Hoy presentaban una subasta benéfica de cuadros. Más de 40 políticos se han animado y han creado su propia obra de arte. Políticos apuntados a artistas. No se crean porque lo van a ver. Hay bastante nivel. Solidaridad y arte se unen en esta iniciativa. Hay quien dice que muchos políticos no pintan nada y otros que pintan mucho. En el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias lo podemos comprobar estos días. De sus paredes cuelgan los trabajos que altruistamente se han elaborado para ayudar a Iritzen y llevan firmas reconocidas. Algún día tenemos que hacer algunos cuadros de periodistas. Mientras nos llega ese momento, aquí se pueden ver las creaciones de exministros, ministras, alcaldes y alcaldesas, presidentes de gobierno, de parlamento y hasta de cabildo, desde la profundidad pictórica de María Eugenia Márquez hasta el minimalismo de José Manuel Soria, un amplio abanico donde elegir o mejor pujar. Gente que nunca ha pintado, muchos de ellos por primera vez. Precio de salida, 100 euros, algunos merecen más. Pienso estar en la subasta. Y ya hay hasta piques. Cuando veas mi cuadro, seguro que te lo vas a llevar. Él ya pintó y, de hecho, su cuadro fue el mayor, el que más dinero pues aportó. ¿Cuánto cuesta un Nardi Barrio? Pues lo que quieran pagar por él. Juzguen ustedes mismos, mejor en persona, porque hay mucho que ver y que elegir. También habrá voto popular por la web. Todos ellos le han puesto mucho cariño a su cita con el pincel. Pueden ir tranquilos. Mañana de preparativos en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Los diseñadores están rematando los últimos detalles para las fantasías que van a lucir las candidatas a reina de los mayores del carnaval chicharrero. 8 mujeres que aspiran al segundo cetro de las fiestas de este año. Bueno, ya lo ven ustedes, trabajando a destajo. El backstage del escenario chicharrero se trabaja hasta ahora con mucha tensión para que esté todo listo en esa gala que comienza a las 5:30 de la tarde. Vamos hasta allí. Cristina Falcón, buenas tardes. Hoy los protagonistas, Cristina, son los carnavaleros y carnavaleros más veteranos. Así es, hoy los protagonistas son los mayores porque ya está todo preparado para recibir en este escenario de la ciudad que nunca duerme a las 8 aspirantes a reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, un certamen que, como es habitual, estará amenizado por las agrupaciones de mayores de toda la isla y también contará con la actuación de Pepe Benavente y Josefina Alemán. Las puertas de este recinto abrirán a partir de las 4 de la tarde para recibir al público, pero el acto dará comienzo a las 5:30 de la tarde y podrán seguirlo aquí en directo en Radio Televisión Canaria. Por el momento, detrás del escenario, en el backstage, muchos nervios, pero también mucha ilusión. Participará Pepe Benavente, Josefina Alemán y después un ballet maravilloso de antiguas componentes de grupos del carnaval. Con los años que uno va cumpliendo es una ilusión muy grande, es una experiencia nueva y para mí es disfrutarlo a tope porque esto se vive una vez. Para mí esto es un sueño, siempre he querido concursar en uno de estos, pero nunca es tarde, como dijo mi hijo. Pues mira, esto es una aventura, porque no me lo esperaba ni me lo pensaba, pero bueno, hay que probar y aquí estamos.
Bueno, para ver las galas en Las Palmas de Gran Canaria hay que esperar un poquito. De hecho, la próxima semana se ponen a la venta las entradas de las galas, de todas, y la final de Murgas del Carnaval en la capital Gran Canaria. Y será a través de la plataforma entradascarnaval.com. Entradascarnaval.com. Hay otra fiesta, otro carnaval, el de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, que va a contar este año con Puerto Samba. La comparsa lleva 14 años sin participar. En este taller no se para ni un segundo y ha comenzado la cuenta atrás para regresar al carnaval. Por lo menos llevamos 14 o 15 años que Puerto Samba dejó de salir. Hemos vuelto porque no hay comparsa. No había comparsa, pero Puerto Samba regresa y ya trabajan en la creación de sus diseños. Ahora estamos trabajando para un vestuario para el nacimiento y luego tendremos otro vestuario para la cabalgata, que es el vestuario grande. Con muchas dificultades, pero con más ganas, han decidido que Puerto del Rosario no puede permitirse una cabalgata más sin el baile y el colorido de las comparsas. Las comparsas son las que dan vida a la calle, dan vida en vestuarios, en ritmo, dan mucha vida, colorido, plumas, es que lo tiene todo. Y junto a la batucada, Bloco Daila preparan sus coreografías para que el ritmo regrese con más ganas que nunca a las calles. Y el Festival de Música de Canarias despide su edición número 39 con la Sinfónica de Kiev. Músicos que van a ofrecer un repertorio con el claro propósito de lanzar al mundo ese mensaje de paz. Su director nos ha contado cómo está resultando esta experiencia de trabajar en estos duros momentos que vive su país. The very moment when we rehearse, so we work on music, they, maybe because of this situation, they are concentrated in the music even more than usual, because they really feel, and we really feel, the necessity of being an artist. Bueno, vamos ya con el adelanto deportivo, que Armando Vallejo llega con la maleta llena de viajes, porque Marruecos, Alemania, Eslovaquia, Hawái, Estados Unidos, y también nos vamos aquí a Canarias. Por supuesto, en las islas. Aquí empezamos, de hecho, con esos dos jugadores, Borja Garcés del Tenerife, Alberto Moleiro en la Unión Deportiva. Ambos persiguen el gol. 3 lleva ya Borja Garcés, quiere mucho más, por supuesto, y Alberto Moleiro 0. Pero es que lleva 4 balones al palo. Después hablamos de ese misterio. El Lenovo Tenerife Baloncesto anoche pasó otro desafío más. Superó al Bilbao Basket en la Basketball Champions League y ya se prepara para Intercontinental este fin de semana. Intenta ganarla. Si llega a la final, por cierto, veremos ese partido en Televisión Canaria. Y la imagen que van a ver enseguida es de LeBron James tirando. Detrás de él, miles de personas con móviles en la mano. ¿Por qué? Porque si anotaba esa canasta se convertiría en el jugador con más puntos en la historia de la NBA. Y por supuesto lo consiguió, 38.390 puntos. Es el récord histórico de la NBA. Tantos puntos como fotos sacando ahí. Ya te digo, todos. Y uno solo sin cámara de foto. Gracias, Armando. Enseguida vamos con los deportes. Lo dejamos aquí. Próxima cita con informativo será a las 20:30 en la segunda edición. Ustedes tengan muy buena tarde. Nosotros volvemos mañana. Adiós.